Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la geografía donde ustedes se encuentren. El día de hoy voy a hablar sobre el método de la investigación-acción. Esta es la lección número 2 con relación al método de investigación-acción, y la quinta lección con relación al proyecto y avance y desarrollo de la investigación en la perspectiva de la paz y los conflictos. El método de la investigación-acción, ese fue el nombre original que le dieron a este método, a este método de investigación-acción. ¿Qué es la investigación-acción? ¿Qué se entiende por investigación-acción? ¿Cómo entendieron los fundadores de este nuevo paradigma investigativo la investigación-acción? Bueno, pues la investigación-acción es un método que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social, que pretende comprender e interpretar las prácticas sociales para cambiarlas y mejorarlas. Entonces aquí tenemos una gran diferencia con los métodos convencionales de investigación social y educativa, y es que este es un método no solo para conocer una realidad, sino principalmente para transformar esa realidad. Hay un compromiso explícito del o de la investigadora con este método. En un término genérico, hace referencia a una amplia gama de estrategias para mejorar el sistema educativo y social. Y entonces, al hablar de una amplia gama de estrategias, entendemos que no hay una sola estrategia, sino muchas estrategias. Dependiendo de cada investigación, entonces se trazan las estrategias para transformar ese sistema educativo y social. Y tiene un doble propósito, que es el de acción para cambiar una organización o institución como la educativa, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. Entonces, no solamente para cambiar y transformar, sino también para generar conocimiento y comprensión. Después miraremos más adelante cómo se hace el proceso de conocimiento y de comprensión de los problemas. Se habla de fases en la investigación, y esto más o menos entendamos que los periodos que se establecen siempre, periodos históricos, en fases, aluden a más o menos tiempos en los cuales se inició. No es que exactamente en 1940 haya iniciado, sino que se considera que es el periodo en cuanto a que ahí es donde con mayor fuerza se presentó esta propuesta de investigación-acción. Y esto inicia con Kurt Lewin en Norteamérica, que estableció una forma de investigación que integrara la experimentación científica con la acción social. Definió la investigación-acción como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de resultados. Aquí empieza la ruptura con el método positivista de la investigación, con el llamado método científico de la investigación, con el método que se dice ser solamente de experimentación, y que se dice ser neutral, y que se dice ser un método para el conocimiento y no para la transformación y la acción. Un método que dice que el investigador no tiene por qué tomar partido y que tiene que ser neutral. Aquí se da la ruptura con este planteamiento que hizo Kurt Lewin. Y también él establece que es un ciclo constante, donde está la exploración, es decir, el conocimiento de lo que se va a estudiar, la actuación, la acción y la evaluación de los resultados, es decir, la sistematización de las experiencias presentadas en la investigación. Una segunda fase es la planteada por Lawrence Stenhouse y John Eliot en Gran Bretaña. Ellos hablan de la toma como convicción de que las ideas educativas solo pueden expresar su auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la práctica, es decir, pasar de la teoría a la práctica. Ese es el planteamiento que hace Stenhouse y Eliot en investigación-acción. Y una tercera fase se puede considerar que fue en 1980 con Stephen Kemmis y Wilfred Carr en Australia. Y ellos plantearon que la investigación-acción la ven como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente. Entonces no es el investigador solitario que sabe y que conoce y que puede llegar a orientar, dirigir y hacer transformaciones, sino que este es un proceso fundamentalmente
colectivo. Hay una clave del asunto de la investigación-acción. Y Lewin nos planteó un triángulo de este tipo de investigación. Un triángulo donde se presenta por un lado la investigación, por otro lado la formación y por otro lado la acción, o la acción, investigación, formación, o la formación, acción, investigación. Un triángulo que está en igualdad de condiciones todos sus lados. Entonces es una investigación para formar, y se forma en la acción, en la transformación. ¿Para formar qué? Para que se forme el mismo investigador y para formar también a todas las personas que hacen parte de este trabajo colectivo. Pérez Serrano reconoce diferentes corrientes, pero no solamente reconoce, sino más bien establece diferentes corrientes en su estudio que hace. Establece primero una corriente norteamericana con Lewin, la investigación-intervención. Después de Way habla de el ideal democrático norteamericano y el pragmatismo como fundamento del conocimiento en este tipo de investigación. Otra de las corrientes anglosajonas planteada por Eliot alude a dos tendencias prioritarias: la acción como cambio de una situación problemática vivida y la vinculada al cambio social. Eso es lo que plantea esta corriente anglosajona. Luego viene la corriente australiana de Keynes y Carr, que la consideran como una forma de adquirir conocimiento autorreflexivamente por los participantes en situaciones sociales a fin de mejorar las prácticas sociales y educativas. Es una corriente Keynes muy importante también, que se dio en este proceso de construcción del paradigma de la investigación a acción. Y luego viene la corriente francesa de Laue y Lowell, que se ofrece como una vía de educación permanente y se vincula a la educación de adultos, educación popular, análisis psicosociológico y al compromiso político. Esta corriente también incidió mucho en América Latina, porque se desarrollaron muchos programas en nuestros países, programas de educación para adultos y de educación popular, es decir, educación, muchos tipos de este tipo de educación fuera de la institucionalidad y otros dentro de la institucionalidad, pero fundamentalmente para adultos y para mayores y en procesos de alfabetización. El CREFAL en México, por ejemplo, es uno de los que ha trabajado mucho lo que es la educación para adultos y la educación popular, la educación campesina, con el método de la investigación-acción en su formación. Un CREFAL que fue auspiciado por la UNESCO, Naciones Unidas, que se encuentra en Michoacán, más de 60 años en trabajo muy importante de formación popular. Y luego viene la corriente que tiene que ver más con lo nuestro, que es la corriente latinoamericana, cuyo exponente pionero y máximo ha sido Falsborda, fue y ha sido Falsborda, donde él plantea que el conocimiento desigual perpetúa la dominación clasista de los pueblos y concibe la investigación-acción como la base principal de acción para el cambio social y para el cambio político. Falsborda, el sociólogo colombiano que inició este método de investigación y que lo inició además con campesinos en el norte de Colombia, en el departamento de Córdoba, en procesos de investigación, acción, transformación. Esas son, diríamos a grandes rasgos, las corrientes que han existido en investigación-acción. Hoy en día nosotros podemos hablar que estamos germinando una nueva corriente latinoamericana que la podemos denominar la investigación-acción participativa para los conflictos y la paz, una forma más específica de la cual miraremos en otro de las sesiones de este curso. ¿Cuáles son las características de la investigación-acción? Bueno, todos los métodos tienen características, cualitativos, cuantitativos, que lo hacen propio. Y una característica para Suber-Skerrit, que planteó en 1992, es que esta es una investigación práctica. También dice que es una investigación participativa y colaborativa. Plantea como un tercer elemento, como una tercera característica importante, es que esta es una investigación emancipatoria. Dice que es una investigación también interpretativa y que es una investigación crítica. Importante el planteamiento de Skerrit
sobre las características de esta investigación. Algunas se mantienen, otras se redimensionan hoy en día, pero ese fue el planteamiento. Para Lomax, en 1995, dice que trata de buscar una mejora a través de la intervención. Utiliza este concepto de intervención. Muchos de los investigadores de la investigación-acción y de la investigación-acción participante y participativa hablan de intervención. Otros preferimos no hablar de intervención o redimensionar ese concepto de intervención. Bien, para Lomax también implica que este método implica al investigador como foco principal de la investigación. Aquí diríamos que tenemos una discrepancia con Lomax porque en la investigación-acción para la paz, para nosotros el investigador no es el foco principal de la investigación. El foco principal de la investigación son los actores sociales, son los sujetos sociales, no es el investigador, sino los sujetos sociales. Y cuando hablamos de sujetos sociales y del colectivo que está haciendo la transformación, ahí está incluido el investigador, pero no el investigador como foco principal. No como el sabedor y como el que dirige, etc. Porque en estas investigaciones también se habla de eso, la investigación-acción con el dirigente, con el clarificador, con el orientador, con el líder, etc. También Lomax plantea que, al igual que Skerrit, que esta es una investigación también participativa, de tipo participativa, y que es una forma rigurosa de indagación que genera teoría de la práctica. Es una forma rigurosa de indagación, no es cualquier investigación tampoco, ni como muchos la han querido limitar solamente a puras técnicas. No, esa es la investigación también. Y es una forma pública de indagación, una forma pública de investigar. Ese es el planteamiento que hay. Seguimos con estas características de la investigación-acción. Y esto lo pueden ustedes consultar en el libro de Kemmis y McTaggart, que es escrito en el 88, donde hay una mayor profundidad de estas características de la investigación-acción. Bueno, se habla de que es participativa, pues las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas, sus propias realidades, sus propios contextos. La investigación sigue una espiral introspectiva, una espiral de ciclos, que estos ciclos son muy importantes en la investigación-acción, que son ciclos definidos de manera genérica como 4: la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Es colaborativa este tipo de investigación, que se realiza en grupos por las personas que están implicadas en la investigación, crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación y en la evaluación de la investigación, de todo lo positivo, todo lo negativo, los errores, los aciertos, etcétera, que se cometen con este método. Es un proceso también sistemático de aprendizaje que está orientado a la praxis, a la acción críticamente informada y comprometida con el cambio educativo, con el cambio social, etc. Implica también este método registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre. Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas, políticas en el sentido del cambio, no de la política del poder, ni de la política de las elecciones, ni nada de eso. Realiza análisis críticos de las situaciones, no es el análisis funcionalista de la realidad, ni que pretende mantener las cosas como están, sino transformarlas, y por eso es crítico. Procede progresivamente a cambios más amplios y empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, y avanza hacia problemas de más amplitud, de más envergadura, pero la inician pequeños grupos de colaboradores y se van ampliando esos grupos en ese trabajo de investigación-acción cada vez más. En una escuela podemos pensar en que inicia con una parte de un grupo del salón de clase, luego se amplía el salón de clase y posteriormente puede llegar a desarrollarse en diferentes grupos en ese proceso de esta formación. ¿Cuáles son las modalidades de la investigación? La primera es que es una modalidad emancipadora. Emancipadora en cuanto que es un proceso de indagación de conocimiento, de acción y de cambio y compromiso ético de servicio a la comunidad. Se emancipan las personas que participan en la investigación en la medida en que investigan, en que obtienen conocimiento, en que están transformando una realidad, pero que sobre todo tienen un compromiso ético de servir a la comunidad, de servir al colectivo. Eso es lo que se entiende por emancipadora. Es una investigación práctica,
porque con un protagonismo activo y autónomo del profesorado. No es lo que manda y lo que orienta el sistema educativo, la verticalidad, las jerarquías, no. En algunos casos participan también, pero no necesariamente. Y ello implica la transformación de la conciencia de los participantes y cambio en las prácticas sociales. Nosotros, por ejemplo, generamos mucha conciencia en los participantes de estos métodos, conciencia de resolver, atender, gestionar, transformar pacíficamente los conflictos, de aprender, de practicar los derechos humanos, por ejemplo, de generar conciencia de paz y convivencia armónica. Eso son las transformaciones de conciencia que nosotros hacemos. Y es una investigación, acción de cambio porque está comprometida con la transformación de la organización y práctica educativa, así como la organización y práctica social. Es un proceso de indagación y conocimiento, de acción y cambio y un compromiso ético de servicio a la comunidad del sistema 8. Esa es la modalidad de la investigación-acción en la investigación, de este método de la investigación-acción. Aquí tenemos un cuadro que plantea los tipos de investigación-acción, los objetivos, el rol del investigador y la relación facilitador-participantes. En los tipos de investigación tenemos tres, lo pueden ver ustedes en la columna, que es la técnica, la práctica y la emancipatoria. Realmente la investigación-acción conjuga esos tres tipos, es técnica, es práctica y es emancipatoria. Pero tenemos objetivos muy concretos, se presentan objetivos muy puntuales. En la investigación técnica, pues hablamos de una efectividad, de que sea eficiente de la práctica de ese desarrollo profesional educativo en este caso. La práctica, pues es la comprensión de todo lo práctico, la transformación de la conciencia, lo que llamaba Paulo Freire la concienciación o la concientización. Y en el ámbito emancipatorio, pues es la emancipación de todos los participantes de esos dictados de la tradición, de la autodecepción, de la coerción, de las violencias, etc. Es su crítica de la sistematización burocrática y de la transformación de la organización educativa de la cual estoy hablando. El rol del investigador, pues es en la técnica se habla que es un rol experto, que conoce, que sabe. En la práctica es que es un rol socrático, de impulsar la participación y la autorreflexión. Y en la emancipatoria, que es un moderador del proceso con igualdad de responsabilidades con todos los demás participantes. En la relación facilitador-participante en la técnica se habla de que es una relación de cooperación de los prácticos que dependen del facilitador. En la práctica es una cooperación de la consulta del proceso y en la emancipatoria es de cooperación. Este es uno de los cuadros que se presenta sobre este tipo de investigación. El proceso de investigación-acción, entonces, resumiéndolo, tiene un proceso que tiene que ver con una integración y una complementariedad de una acción y de una reflexión, un conocimiento que se planifica y todo ello está siempre en constante dinámica, en constante movimiento, no hay nada fijo en esto. Esta es una investigación flexible e interactiva en todo momento, enfocada a la mejor práctica. Es flexible porque no es lineal como la investigación convencional, primero un paso, luego el otro, no, es flexible y es interactiva en todas sus fases de la investigación, que son las fases de la planificación, de la actuación, de la observación y de la reflexión. En eso es flexible. Y en la espiral de la investigación-acción, entonces tenemos que es una espiral donde se conoce una realidad, se intenta conocer una realidad, se establece qué es lo que se va a transformar, qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que amerita con urgencia trabajar colectivamente para hacer un cambio. Entonces se elabora un plan que debe ser deliberado, pero que debe ser controlado también. Se desarrolla un plan de acción, y se reflexiona sobre la acción que está registrada durante la observación. Ese es lo que de forma general se conoció como la investigación-acción. Y se observa, ¿qué se observa? Se observa la acción que se está realizando para recoger evidencias de esa acción y poderlas evaluar, poder realizar una sistematización de la experiencia.
De eso es de lo que se trata. Hasta ahora, hasta acá, he hablado de manera muy general, supremamente general, de lo que fueron los orígenes de esta investigación-acción, y en la próxima sesión hablaremos de la investigación-acción en el contexto latinoamericano, ya no en esta amplitud de su formación europea y de su formación norteamericana, que este método inicia como uno de los métodos de investigación cualitativa importantes, críticos del pensamiento europeo y críticos del pensamiento norteamericano en la investigación. Sin embargo, nosotros abordaremos en las siguientes sesiones lo que es el contexto latinoamericano de esta investigación-acción participante y participativa y la perspectiva crítica que tenemos con este método de investigación. Mis estimadas y estimados, que tengan muy buen día, tarde, noche y los espero en la próxima sesión.